Pues seguimos. Buenas tardes, jóvenes. Soy la profesora Olivia Rodríguez. Estoy en la jefatura del Colegio de Química de la Nacional Preparatoria. Es un gusto estar en este ciclo de conferencias eh, por parte del Instituto de Química. Es un gusto tener al doctor Alejandro Cordero, así como a la maestra Marcela Castillo Figa y Alma. Eh, para iniciar esta plática, bueno, algo que olvidé muy importante es que este ciclo de conferencias está enmarcado en el 80 aniversario del Instituto de Química. Así es que, pues empezamos. Gracias. Ingrid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El plantel número 7, Ezequiela Chávez, les da la más cordial bienvenida al equipo del Instituto de Química y también a todos los participantes que se encuentran en esta. La conferencia del día de hoy se llama La cloroquina, la quinina y la República de Inglaterra, a cargo del doctor Alejandro Cordero Vargas. A continuación, voy a leer una breve semblanza del doctor. El doctor nació en la ciudad de Puebla, donde cursó la carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el doctorado en química en el año 2005 en la Universidad de París, bajo la supervisión del profesor Samir Sard. Después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona con el profesor Josep Bonioch, se incorporó al Instituto de Química de la UNAM en el año 2008, donde actualmente es investigador titular en el Departamento de Química Orgánica. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Denme un segundito en lo que pongo la presentación. Ahora sí. Listo. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí me pueden Doctor, sí confirmar? se ve. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, bueno, más bien por su conexión, como se debe de decir ahora en estos tiempos tan extraños y tan complicados. Antes de empezar, me gustaría evidentemente agradecer a los profesores y las profesoras de la Escuela Nacional Preparatoria que tuvieron que me hicieron el favor de invitarme a dar esta charla y que podamos seguir más o menos conectados, haciendo algunas de estas cositas, incluso en estos tiempos, como decíamos, más complicados. Y por supuesto al departamento de vinculación de nuestro instituto, que se encarga de todas estas gestiones, a Marcela, Guillermo, Alma, Vero y Marisol, que no la vi por ahí, pero siempre la vez pasada estaba. Así que es un gusto estar aquí, ¿no? Entonces, como decía, es importante que podamos seguir teniendo algún tipo de interacción, incluso en estos tiempos tan raros, ¿no? Como pueden ver, ya mencionaron el título de la charla, es un poco raro, a lo mejor no logran relacionar todos los términos que tenemos en este título y sobre todo no lo logran a lo mejor relacionar con la situación actual, ¿no? Para empezar, algunas cosas les sonarán raros, como que Inglaterra no es una república. Y tal vez lo único que les suene más o menos familiar es la cloroquina, porque se ha mencionado justamente en estos tiempos de pandemia, pero de lo que vamos a hablar más y se va a centrar en la plática es en una molécula que se llama la quinina, y que la quinina es justamente la molécula base a partir de la cual se diseñó y posteriormente se preparó la cloroquina, ¿vale? Ahora, como les decía, esta es una situación complicada, ¿no? Ya no vale mucho la pena hablar de dónde se originó el virus, si inició en China, si en el 2019, si ya estaba circulando antes, porque esto se ha vuelto un problema totalmente global en el que, como todos lo sabemos, bueno, ya hasta la última vez que miré las cifras, andábamos por ahí de los 100 millones de casos y 2 millones de decesos a nivel mundial, ¿no? Y a pesar de que la vacuna ha hecho su aparición, todavía no podemos cantar victoria, dependemos totalmente de qué tan rápido se pueda suministrar y, por supuesto, distribuir, ¿no? Ahora, hace algunos meses, a lo mejor ahora hemos perdido un poquito la esperanza, tal vez porque ya vemos la luz al final del túnel, aunque todavía lejos, pero ya la vemos un poco.
Teníamos la esperanza de que un buen día nos despertáramos en la mañana y escucháramos en las noticias que la vacuna ya estaría disponible en cualquier centro de salud, o que habían encontrado un tratamiento milagroso para esta nueva enfermedad del COVID. Y desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? No fue así, porque esto tarda lo que tarda, ¿no? La vacuna ha llegado después de más o menos un año, y aunque se nos ha hecho eterno, es un tiempo récord, es la vacuna que se ha desarrollado más rápidamente. ¿Y por qué ha tardado tanto? Obviamente dentro del concepto de mucho, ¿no?, que tenemos ahora. ¿Y por qué no llega ningún tratamiento específico? Bueno, porque todo esto depende de la ciencia, afortunadamente, y va a la velocidad que tiene que ir, dependiendo de los protocolos científicos, del método científico que se tiene que seguir, si no queremos que algo salga mal y después estemos arrepintiéndonos de cómo se habrían hecho las cosas de manera demasiado apresurada, ¿no? Y en esta ansia, en esta necesidad por regresar a nuestra vida anterior, a la actividad económica anterior, se han visto en los medios de información pues muchas noticias, obviamente noticias falsas, pero también noticias incompletas, ¿no? Tenemos la infodemia que llamamos, ¿no?, que es el exceso de información. Yo he visto, por ejemplo, más allá de noticias completamente, o de información completamente absurda, como ingerir algún desinfectante o algo por el estilo, sí he visto noticias que tienen cierto sentido científico, pero por este apresuramiento de ahora se ha omitido un poco el rigor científico, y se han publicado resultados incompletos, resultados preliminares. Yo he llegado a ver artículos que son incluso una mera sugerencia, ¿no? Artículos que sugieren que se utilice un medicamento porque se considera, de acuerdo a ciertos cálculos o algo así, que se puede utilizar. Pero esto se publica en una revista científica y no sigue ni siquiera todo el protocolo, todo el método científico en sí, ¿no? Y de lo demás, bueno, ya ni siquiera hace falta hablar de estas cosas que les mencionaba, de beber algún desinfectante o algo por el estilo, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadosos. Ahora, dentro de estas noticias que les decía como incompletas o un poco apresuradas, a lo mejor nos estábamos preguntando por qué surgía información acerca de un posible medicamento que se utilizaba, pero que normalmente era o estaba originalmente diseñado para otra cosa, ¿no? Y bueno, esto tiene la razón de que el desarrollo de un medicamento nuevo y específico para una cierta enfermedad puede tardar muchísimos años. Lo normal es que tarde entre 10 y 15 años. Entonces, obviamente, no nos podemos permitir eso, por lo menos no en esta situación. Y entonces, gracias al gran conocimiento que tiene la ciencia, que tienen los científicos, de cómo funcionan los microorganismos, cómo funcionan las enfermedades, se pueden escoger ciertos medicamentos diseñados originalmente para otra enfermedad, y prever y posteriormente intentar, con todo el protocolo necesario, que puedan ser utilizados para esta nueva enfermedad, ¿no? Esto obviamente tiene la ventaja de que es un medicamento ya conocido, que ya se han hecho todos los estudios necesarios, se han hecho los estudios de toxicidad, se sabe cómo funciona, cuáles pueden ser las consecuencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos reposicionamiento de fármacos, ¿sabes? Es decir, agarramos un fármaco y lo utilizamos para otra cosa. Dentro de todos estos que sonaron, algunos de los que sonaron, recordamos a lo mejor el Remdesivir. Denme un segundito, voy a poner el puntero láser. Ahí está. El Remdesivir, que originalmente era un medicamento diseñado para el virus del ébola y que finalmente no ha demostrado, por lo menos hasta ahora, no ha demostrado una gran eficiencia para combatir al nuevo coronavirus. El Favipiravir, que era algo que podría tener más similitud de acuerdo a lo que fue diseñado, que era para la fiebre amarilla y la influenza, tampoco ha resultado ser lo mejor. El único que sí ha dicho la OMS que es que sí puede utilizarse, que sí resulta en una mejora de la salud de los pacientes, es la dexametasona, que es de hecho un desinflamatorio.
inmunosupresor, pero solamente se recomienda para ciertos casos, ¿no? No se puede ingerir ni de forma preventiva ni para casos leves, ¿no? Los que sí tuvieron mucho boom mediático, sobre todo porque un par de mandatarios del mundo, específicamente de Estados Unidos y el de Brasil, dijeron que era la octava maravilla, eran la cloroquina y la hidroxicloroquina. De hecho, ellos se atrevieron a recomendarlo públicamente y a decir que podía prevenir y que ellos lo tomaban como una forma de prevención contra esta nueva enfermedad. Ambos mandatarios se enfermaron de coronavirus, lo cual obviamente les da la razón de que no es cierto, ¿no? Es decir, les quita justamente lo que decía, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención como químico orgánico, yo me dedico a la química orgánica, me llamó la atención que estos compuestos, primero, no eran antivirales, eran antimaláricos. Ahora les explico qué cosa es esto de antimaláricos. Y dos, que son compuestos derivados o que están relacionados muy cercanamente, son análogos, como decimos, de una de las moléculas que más nos gustan a los químicos orgánicos, por lo menos a mí, porque es una molécula muy conocida desde hace mucho tiempo, que se llama la quinina, ¿no? Y que tiene, obviamente, después de tantos siglos de conocerse, tiene muchas anécdotas que contar, ¿no? Y les voy a contar algunas anécdotas de esto que son muy interesantes y que influyeron en la historia a tal grado de que podemos llamar a Inglaterra en algún cierto momento, ¿no? Una república o algo parecido, ¿no? Esta es la quinina de la que les hablo, ¿sale? Y los otros que tenemos hacia la derecha, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la mefloquina, son lo que llamamos análogos. ¿Qué cosa es un análogo? Un análogo es una molécula similar a la original. La quinina es una molécula de origen natural y los otros tres son sintéticos, ¿sale? La parte que les estoy mostrando en rojo es la parte común que tienen, como pueden ver, y la parte que está en negro, ¿vale? Es la parte que no es común, es la parte que ha sido modificada para que tenga una actividad diferente. Ahora, ¿para qué se modifican las moléculas? Pues muchas veces para mejorar su actividad, para disminuir los efectos secundarios, para que sea más soluble y pueda ser ingerida, por ejemplo, por vía oral o que pueda ser absorbida de una manera. Ahora, ¿perdón? Asómate. No, alguien tiene abierto su micrófono. No importa. Listo. Ok, continúo. Decía que estos son análogos, entonces, que se hacen en los laboratorios, y eso es lo que hacemos nosotros los químicos orgánicos. Modificamos moléculas para que puedan tener una mejora o simplemente actividades diferentes que nos sirvan para otras cosas, ¿sale? O que mejore por lo menos su actividad original. Ahora, ¿qué cosa? Decíamos que estos son unos compuestos antimaláricos, es decir, que se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar una enfermedad que se llama la malaria, ¿sale? La malaria es una enfermedad que se conoce desde la antigüedad y que tiene síntomas muy similares al inicio, ¿no? Por lo menos, a las de un resfriado común. Dolor de cabeza, dolor corporal, fiebre, pero si no se toma algún tratamiento, y en algunas personas, esto puede derivar en cosas más graves como daño hepático, daño renal, y eventualmente, en algunos casos, puede llegar a la muerte, ¿no? Es ocasionada por un parásito, que se llama Plasmodium, le pongo, pero es transmitida por un mosquito. A lo mejor les suena esto del mosquito anófeles, ¿no? Porque de hecho la mejor manera de prevenir la malaria es la fumigación para que no existan en el ambiente mosquitos que puedan transmitir la enfermedad, ¿no? Aunque se conoce desde hace muchísimos años, sigue siendo una enfermedad actual y sigue siendo un problema de salud pública. De hecho, según los datos de la OMS, que este fue el dato más certero que encontré y más o menos uno de los más cercanos, en el 2016 hubo alrededor de 210 millones de casos y alrededor de 600 y pico mil decesos, desafortunadamente la mayoría de niños pequeños en África, ¿no? Y a pesar de que hay tratamiento y hay vacuna, sigue siendo una enfermedad que existe en el mundo actual. Tal vez porque África es la parte más afectada, no interesa mucho resolver esto de una manera más contundente, ¿no? Les decía que hay tratamientos y hay vacuna. De hecho, la quinina sigue siendo uno de los tratamientos más utilizados, ¿no? Y la quinina, su uso se conoce desde el siglo XVII, pero la malaria tiene antecedentes todavía más antiguos, ¿no? En el año 2010 se encontró en los restos de la momia de Tutankamón, se pudo aislar e identificar
un fragmento del genoma del parásito del Plasmodium que ocasiona la malaria. Entonces, no se puede decir con esto que haya sido la causa de muerte de Tutankamón, pero sí podemos decir que tuvo malaria en algún momento de su vida, ¿no? También se sabe que, de acuerdo a ciertos escritos, Hipócrates padeció malaria y murió de malaria, si no entiendo mal. También Alejandro Magno se especula con que pudo haber sido la causa de su muerte, de acuerdo a lo que está escrito. El famoso poeta Dante Alighieri, que escribió el Infierno, ¿no? También murió a causa de la malaria. Un par de papas también padecieron y murieron por esta enfermedad, Inocencio III y León X, ¿no? Es curioso, además, este cuadro tan bonito que ven aquí, que resalta sobre los demás, lo hizo un pintor muy famoso, que también murió de malaria, ¿no? Y ese pintor era Rafael, ¿no? No este Rafael sigue vivo, ¿sale? Este Rafael que murió en 1520, ¿sale? Muy bien, ahora, una de las historias interesantes de la quinina data de 1630, y ahora nos reubicamos en América Latina, en el virreinato del Perú, ¿sale? En Perú, en ese entonces, en 1630, se había designado un nuevo virrey y vino acompañado por su esposa, que se llamaba Francisca Hernández de Rivera, que era la condesa de Chinchón también. Chinchón es una población en España y era la condesa de esa población, entonces tenía ese título, ¿no? Entonces, al poco tiempo de haber llegado a Perú, la condesa de Chinchón enferma de malaria, ¿no? Entonces, después de administrarle durante algunos días los remedios que se conocían de la medicina europea para esos síntomas, pues la salud de la condesa no mejoraba para nada, ¿sale? Entonces, dicen los textos, una empleada local, ¿no? Doméstica, es decir, muy probablemente una esclava, ¿no? Sugiere que le administren el remedio local para la malaria. Y el remedio local para la malaria consistía en una infusión, ¿sale? Un té, pues, de la corteza de un árbol que se llama el árbol de quina. El árbol de quina, curiosamente, está, si se dan cuenta, en el escudo de armas de Perú. Así de importante ha sido este árbol de quina para la historia de Perú, ¿sale? Entonces, le administran este remedio local y al cabo de poco tiempo la condesa de Chinchón se recupera de manera muy satisfactoria, ¿no? Entonces, después de este episodio, evidentemente, la noticia de que se ha encontrado un nuevo remedio para la malaria llega hasta Europa, llega hasta Roma, que en ese momento era el epicentro de la malaria en el mundo, ¿sale? Y entonces los jesuitas llevan el extracto del árbol de quina, que contenía quinina, evidentemente, a Europa, ¿no? Entonces, después de un tiempo, este remedio se empieza a popularizar y, como muchas otras cosas, pues está al alcance normalmente de la gente con cierto poder adquisitivo, ¿no? Entre ellos, evidentemente, pues, los cardenales, el Papa, la gente del Vaticano, todos esos, ¿no? Entonces, por esto y porque lo habían llevado los jesuitas, la infusión la corteza seca, ¿no? y triturada del árbol de quina se la empieza a conocer como el polvo de los jesuitas, polvo de los cardenales o incluso polvo del Papa, ¿no? Entonces, este nombre hizo que este remedio ganara adeptos, pero también ganara ciertas adversidades, ciertas no enemistades, ¿no? Pero sí adversiones, ¿no? Había gente que no quería saber de este remedio, ¿no? Muy bien, ahora, continuando esta historia, parece que voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, pero de aquí vamos a continuar. Si tuviéramos un juego de estos de asociación de palabras, y yo les dijera, dígame una palabra que se asocie con monarquía, ustedes me respondían Inglaterra, yo les diría que sí vale, ¿sale? Es algo que sabemos, que tenemos constancia, como creemos que ha existido siempre así, ¿no? Aquí pongo una foto de la reina de Inglaterra, se me hizo muy interesante esta foto porque está junto a su hijo, que recientemente leí que ha cumplido ya la edad de jubilación obligatoria y, sin embargo, no ha ejercido ni un solo día el trabajo para el que ha sido preparado durante toda su vida, ¿no? Pero al parecer su mamá no está dispuesta a dejar la silla, ¿no? Entonces, ahí tiene para un buen rato el heredero, ¿no? Ahora, Inglaterra, vamos a remontarnos a otros reyes de Inglaterra y vamos a ir hasta el siglo XVII y cuando reinaba el rey Carlos I, ¿saben?
Carlos I se le conoció por su mano dura, se le conoció también por su totalitarismo, y esto desencadenó después de una serie de reformas que quiso hacer en una cruenta guerra civil, ¿sale? Con obviamente el otro bando, un bando que se le conocía como el bando parlamentario, republicano también, que lideraba un señor que se llamaba Oliver Cromwell. Después de esta guerra civil, que duró desde 1643 a 1649, terminó la derrota de la monarquía ¿cómo se llama? En la muerte de Carlos I, en su ejecución, y el exilio de su heredero, Carlos II, a Francia, ¿no? Entonces, durante un tiempo se instauró un régimen no monárquico muy cercano a la República que lideraba Oliver Cromwell. De hecho, Oliver Cromwell era también bastante autoritario, y de hecho tenía más poder absoluto que el mismo Carlos I, ¿no? Pero era otro régimen, ¿no? Ahora, para su mala suerte, Cromwell, después de haber sido nombrado Lord Protector de la Mancomunidad de Inglaterra, enferma de malaria, ¿sale? También llega el mosquito, lo pica, y entonces contrajo malaria en 1658. Cromwell tenía además la peculiaridad de ser protestante y de tener sentimientos profundamente anticatólicos. Es decir, Cromwell, permítame un segundo. Ya, perdón. Las cosas de transmitir desde casa. Sí, no te preocupes que alguien no está de acuerdo. Muy bien. Entonces, decía que Cromwell tenía un profundo sentimiento anticatólico, no quería saber nada de la religión católica, de Roma, del Vaticano, ¿no? por ser protestante. Entonces, cuando enfermó y sus colaboradores, su gente cercana, le sugirió que tomara el remedio más eficiente, más comprobado, ¿no? y el más novedoso para la quinina, para la malaria, que era la quinina. Le dijeron, esto es el polvo de los cardenales, el polvo del papa, y Cromwell dijo, no, yo de estos no quiero saber absolutamente nada, a mí denme algo que sea más seguro, ¿no? Algo comprobado, y entonces pues le dieron lo que se conocía en ese momento como uno de los tratamientos para estos síntomas. Y ese tratamiento era, no sé si se logra ver qué es, pero yo escogí una foto del mercurio, ¿no? Entonces, Cromwell ingirió mercurio para tratarse la enfermedad y los síntomas de la malaria. Podemos anticipar qué pasó, ¿no? Pues que Cromwell murió, ¿no? La causa oficial de la muerte de Cromwell fue la malaria, aunque no podemos descartar que haya sido por intoxicación del mercurio en realidad, ¿no? Porque esta es una sustancia extremadamente tóxica que no debe ingerirse en ninguna circunstancia, ¿no? Después de la muerte de Cromwell, el bando republicano se quedó sin un liderazgo claro, y después de una serie de luchas y enfrentamientos más bien políticos, ¿no? El heredero Carlos II, que estaba en ese entonces en el exilio, vuelve, y todo esto termina con la reinstauración de la monarquía en 1660. Entonces, palomita para la quinina, a favor de la monarquía, que le debe obviamente el haber vuelto debido a que Cromwell no quiso tomar este remedio, ¿no? Ahora, Carlos II le debe todavía más a la química, ¿no? Porque resulta que esto que les mencionaba, de que el nombre de polvo de los jesuitas, polvo de los cardenales, despertaba muchos adeptos, pero también mucha gente que no quería. Un farmacéutico inglés de nombre Robert Talbot fue el que introdujo, de hecho, la quinina a Inglaterra. Dijo, ¿cómo lo vendo? ¿No? Si esto, mucha gente no lo quiere por justamente la asociación que tiene con Roma. Dijo, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? Dijo, bueno, pues muy fácil, ¿no? No les digo qué cosa es. Voy a hacer una formulación secreta. Entonces, Talbot le puso quinina, le puso un poco de opio para que se sintieran mejor las personas, ¿no? Y un poquito de vino blanco para disfrutar el sabor amargo que tenía la infusión de la quinina, ¿no? Entonces, para la buena suerte de Talbot, Carlos II,
¿Qué le pasó? Pues que contrajo malaria en 1679, ¿no? A diferencia de Cromwell, Carlos II sí tomó la quinina, ¿no? Pero obviamente no le dijeron que se llamaba polvo del Papa ni que era quinina. Simplemente dijeron que era la formulación secreta de Talbot. La tomó, se compuso y entonces mantuvo el poder, mantuvo la corona y el sistema monárquico que se conserva hasta el día de hoy en Inglaterra, ¿no? Entonces, sí que podíamos especular, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Cromwell hubiera tomado la quinina? Inglaterra sería una república. No lo podemos saber, ¿no? Lo que sí es que a lo mejor el árbol de quina quedaría muy bien en la bandera de Inglaterra, ¿no? En lugar de la bandera de Perú, ¿no? Por lo menos en algún escudo de la Casa Real de Inglaterra, la verdad que quedaría muy bien porque tiene mucho que agradecerle, ¿no? A la quinina. Ahora, aunque la quinina se siguió utilizando durante mucho tiempo y de hecho se sigue utilizando, no se sabía en realidad qué cosa era, no se sabía la estructura de la quinina. De hecho, no se podía saber, ¿no? Con las herramientas de la época. Y no fue sino hasta 1820 que dos químicos franceses, Pelletier y Caventou, pudieron aislar la quinina de forma pura, no saber qué cosa era, sino solamente aislarla de forma pura, ¿no? Y tuvieron que pasar otros 34 años para que un químico alemán, Adolf Strecker, pudiera determinar la composición química elemental de la quinina. ¿A qué me refiero con composición química elemental? Strecker pudo decir que la quinina está compuesta por 20 átomos de carbono, 24 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 2 de oxígeno, ¿sale? En total 48 átomos. Pero Strecker no pudo saber, porque no se lo permitían las herramientas de la época, no pudo saber cómo estaban unidos estos átomos, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos la conectividad, ¿no? Entonces, imagínense, para darse una idea de todas las posibilidades que había. Si quisiéramos unir el círculo, el cuadrado y el triángulo, ¿no? Podríamos unirlos de esta manera, triángulo, círculo, cuadrado, o bien círculo, círculo, triángulo, cuadrado, o bien triángulo, cuadrado, círculo, ¿no? Esto es solamente con tres cosas que estoy poniendo, ¿sale? Se imaginan con 48 átomos todas las posibilidades que hay. Esto sin contar que puede haber ciclos, que pueden tener diferentes orientaciones en el espacio, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa era muy complicada, ¿no? Y de hecho, la conectividad no se supo sino hasta 1907 por otro químico que se llamaba Paul Ray, ¿no? Que lo pudo determinar ya en el siglo XX. Pero antes de esto, en la historia, más específicamente en 1856, perdón, aquí hay un pequeño error, ¿no? Otro químico famoso que se llamaba William Henry Perkin se dio a la tarea de sintetizar la quinina. Lo habían intentado otros antes, ¿no? Pero Perkin hizo una genial, ¿no? Perkin tenía la idea de que si se mezclaban los átomos, el número de átomos correcto de diferentes sustancias, entonces le iba a dar la sustancia que quería, con la fórmula química que acabamos de mencionar que quería. Entonces, específicamente, lo que decía era, si se mezclan sustancias con fórmulas moleculares que al sumarlas den la fórmula de la quinina, se obtendrá quinina, ¿no? Esto es como si nosotros tomáramos todas las piezas de un rompecabezas, las metiéramos en una bolsa, ¿no? Y entonces lo sacáramos inmediatamente y obtuviéramos el rompecabezas completamente armado, ¿no? Esto no puede ser, tiene una estructura específica y se tiene que hacer paso a paso, con mucho cuidado y sabiendo exactamente qué se está haciendo. Pero Perkin no lo creyó así. Perkin creyó que sí podía resultar y tenía 18 años, ¿no? Además, dijo, bueno, ese es mi propósito para estas vacaciones de Semana Santa. De hecho, lo hizo en unas vacaciones de Semana Santa. Y él dijo, bueno, voy a agarrar esta sustancia que tenía en su laboratorio, que se llama la toluidina, la ortotoluidina y la paratoluidina, que tienen la fórmula molecular de carbono 10, hidrógeno 3, nitrógeno cada uno. Y dijo, pues si yo las mezclo, entonces se van a sumar, ¿no? Entonces voy a tener 20 átomos de carbono, 26 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Todavía me faltan algunos de oxígeno. Bueno, él utilizó este reactivo, que es un oxidante muy fuerte, que se llama dicromato de potasio, y entonces, según sus cálculos, esto iba a agregar 3 átomos de oxígeno y le iba a dar esta fórmula. 20 carbonos, 26 hidrógenos, 2 nitrógenos, 3 oxígenos. Todavía no llegaba a la fórmula de la quinina, ¿no? Se estaba pasando por 1 oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué dijo? En el proceso voy a perder una molécula de agua y entonces voy a obtener la quinina, la fama y la fortuna, ¿no?
podemos anticipar que no le salió, ¿no? De hecho, cuando mezcló Perkin todo en un matraz, lo único que obtuvo fue una masa negra intratable, ¿vale? Una masa negra intratable que inmediatamente se dio cuenta que no lo había logrado, no había hecho la quinina solo por mezclar estos reactivos. Y entonces dijo, bueno, pues ya, ni modo, ya otra vez será. Cuando se puso a lavar su material, y lo lavó con alcohol, esta masa intratable, ¿no? Se dio cuenta que el alcohol se tenía de un color morado, ¿no? Y cuando siguió lavando su material, limpiando su espátula con un trapo, entonces se dio cuenta que el color morado se quedaba en la tela, en el trapo, y que además persistía, no se iba, ¿no? Es decir, dicho en otras palabras, había descubierto un colorante textil, el primer colorante textil sintético de la historia. Hasta ese momento, los colorantes textiles se obtenían de fuentes naturales y vegetales. Eran muy escasos y eran muy caros. No es nada extraño entonces saber que, por ejemplo, los colores, el color púrpura o el color rojo eran reservados exclusivamente para la realeza porque ellos tenían la capacidad de adquirir estos colorantes para sus prendas, ¿no? Entonces, Perkin, obviamente no obtuvo la quinina, como ya dijimos, pero se dio cuenta de lo que había hecho, del gran descubrimiento que había hecho. Y entonces, junto con su hermano, fundó una industria de colorantes textiles, siendo la primera industria de este tipo y además, poniendo la primera piedra para una industria que hoy es multimillonaria, que es la industria química. Entonces, Perkin no obtuvo la quinina, pero obtuvo una fortuna muy, muy grande. ¿Sale? Muy bien. Ahora, siguieron, hubo muchísimos más intentos de preparar la quinina, pero en realidad no se logró, la primera síntesis se logró hasta 1944, ya casi a la mitad del siglo XX, y esto en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue logrado por uno de los químicos orgánicos más brillantes y más famosos de la historia, que es el señor Robert Woodward, y Woodward lo hizo en una ruta larguísima, ¿no? Que ahora se las muestro un poquito más con un poquito más de detalle, pero lo importante aquí es entender por qué querían hacer la quinina, ¿no? Querían hacer la quinina porque el suministro de este compuesto, ¿no? Ahora ya no estaba en Sudamérica, ahora estaba en Asia. ¿Sale? En la isla de Java específicamente. Y Asia, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, una buena parte estaba ocupada por Japón, ¿sale? Y entonces el suministro de quinina, que lo requerían para que los soldados no enfermaran de malaria y no murieran, y siguieran en la guerra, entonces necesitaban la quinina y ese corte de suministro les afectó terriblemente. Entonces lanzaron programas científicos de muchos tipos. Uno de ellos era lograr la síntesis de la quinina, y Woodward lo logró. Fíjense, más allá de entender las reacciones químicas aquí, lo interesante es ver cómo van conectando pedacito por pedacito, ¿sale? Esto lo unen por aquí, ya pegaron aquí esta parte, esto se une al otro ciclo, se va pegando otro segmento por acá, se recorta, después se quitan los dobles enlaces, los otros dobles enlaces también, se abre este ciclo. Después, ¿cuántos llevamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos, ¿vale? Y esto continúa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 reacciones para lograr la síntesis de la quinina, ¿sale? Podemos imaginarnos que esta síntesis de Woodward, que marcó realmente un hito en la química orgánica, en la síntesis orgánica, de hecho, además de ser publicada en una revista científica especializada, fue publicada en la prensa como un acontecimiento científico mundial, cosa que hoy es muy raro de verlo, ¿no? No supera esta síntesis de Woodward la eficiencia de extraer la quinina a partir de la fuente natural. Es una de esas raras excepciones en las cuales la síntesis no ha logrado superar a la extracción a partir de la fuente natural. Ahora estoy hablando obviamente de medicamentos, ¿sale? Muy bien. Siguieron haciéndose, evidentemente, síntesis de la quinina. No los voy a aburrir con toda la síntesis. Solo para que se den una idea, la primera síntesis realmente eficiente se logró hasta 2001 por el profesor Stork, ¿sale? Y aún así sigue siendo más barata extraerla de la fuente natural, ¿sale? Ahora, ¿por qué hacer análogos? ¿Por qué hacer estructuras modificadas?
Esto de la síntesis, como les mencionaba, más allá de lograr la molécula, también permite que en el camino podamos ir modificando, ¿no? Es como construir un edificio que en la marcha se pueden ir añadiendo cosas y es más fácil que agarrar ya una construcción hecha y cambiarla completamente. Eso es muy complicado, ¿no? Con las moléculas pasa lo mismo. Si podemos ir metiendo estas modificaciones desde el inicio, si tenemos una ruta, entonces se pueden hacer análogos, ¿no? ¿Por qué ser análogos de la quinina? Es eficiente la quinina, pero algunos pacientes recaen porque la quinina no logra entrar en algunas células donde está el parásito, se limita a su acción al torrente sanguíneo. Entonces, una vez que los parásitos salen de nuevo de las células, entonces muchas personas recaen, ¿no? Además tiene ototoxicidad, es decir, daña el oído a la larga, ¿no? Y era necesaria, evidentemente, la síntesis de estos análogos, ¿no? De ahí que se haya desarrollado la preparación de la cloroquina, la hidroxicloroquina, la mefloquina, etcétera, ¿no? Ahora, de esto a que esto sirva para curar otra enfermedad, hay un trecho, ¿no? Se probaron y se llegó a la conclusión de que no eran eficientes, ¿sale? Bien, ahora, solo para que se dé una idea de por qué se intenta, regresando a esto del reposicionamiento de fármacos, todo lo que se tiene que hacer para que se desarrolle un fármaco nuevo. Se estima que para llegar de la investigación básica a la parte de la comercialización, pasan, como les decía, entre 10 y 15 años y se parten de alrededor de unos 10.000 compuestos, por lo menos conceptualizados, ¿no? Se sintetizan muchos de ellos, se hacen cálculos para saber cuáles son mejores que otros, se empiezan a probar en líneas celulares, en ratones, se va avanzando y se va reduciendo, obviamente, el número de compuestos que son útiles. Se debe de evaluar su seguridad, su toxicidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, se van reduciendo. Muchos nunca llegan al proceso final, ¿no? Se calcula que ya para la fase 2 de esos 10.000 compuestos solamente quedan 5, perdón, y de esos 5, uno, después de pasar por todas las aprobaciones de las agencias regulatorias, a lo mejor uno es aprobado, ¿no? Entonces, bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? Después de este rollo de la quinina, ¿no? Y cómo lo asociamos a la situación actual, hay que tener muchísimo cuidado con verificar la información. La ciencia nos provee mucho, pero hay que ser pacientes con la ciencia, hay que dejar que sigan el curso que debe de seguir y todo el proceso, todo el protocolo, todo el método científico. Si no sigue el método científico, si no se hace un estudio serio de este tipo, todos son dichos y no se puede divulgar, no se puede asegurar que esto funcione. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esperemos que esto nos sirva también, esta situación, para valorar un poco más al personal médico y a los científicos, ¿no? Y a lo mejor un poco menos a los futbolistas y a los actores, que se ha visto que no han servido de gran cosa en esta situación, ¿no? Y también reflexionar que esto es consecuencia del comportamiento humano con respecto al consumo de los recursos naturales del planeta, ¿no? Si todo esto es como se cree que fue el origen del virus, es una consecuencia de habernos metido de haberse metido el humano donde no debía y estando sobrepasando la capacidad de consumo de los recursos naturales del planeta. Y si seguimos en la misma, esta es solamente la primera de muchas pandemias que se vendrán en el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que les haya gustado, espero que algo les haya entretenido acerca de la química. Solo me queda agradecer, sobre todo a Jorge. Jorge es un estudiante mío de doctorado que ahora, debido a esta situación, no ha podido hacer los experimentos que tanto le gusta. Y entonces está en su casa ayudándome con las clases, ayudándome con algunas presentaciones. Me buscó unas imágenes muy bonitas para esto y se lo agradezco muchísimo. A la Secretaría de Vinculación también, que nos mantiene ocupados, ¿no? Con esto, muchas gracias a Marcela, a Guillermo, a Alma, a Marisol y a Vero, ¿no? Es que siempre alguien de ellos está siempre al pendiente con estas cosas. Muchísimas gracias a ustedes por su atención, muchísimas gracias a la gente de la escuela preparatoria por la invitación y si tienen preguntas, pues estaré encantado de intentar responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Si me permite, el doctor Raúl Enríquez quisiera hacer un comentario. Doctor Enríquez, buenas tardes. No sé si quisiera abrir su micrófono. Doctor Enríquez. Raúl. Hola, doctor. Bueno. Hola. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Me escuchas, Alejandro? Perfectamente. Sí. Te escucho.
Sí, hay una interferencia. Sí, hay una interferencia, sí. ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Creo que sí, a lo mejor es el volumen que está un poquito alto. Creo que ya. A ver, creo que ya. ¿Se sigue oyendo la interferencia? Sí, sí se escucha la interferencia. Bueno, perdón, doctor, si le parece en lo que arreglamos el detalle de la interferencia, ¿le podría formular una otra pregunta? Claro, las que quieran. Dice Mónica, ¿qué fuentes puede recomendar a los alumnos para distinguir noticias falsas? Bueno, esto es complicado, pero sobre todo no creer a la primera en las noticias, ¿sale? Cualquier fuente cualquier medio de comunicación, quiero decir, se puede equivocar al difundir una noticia falsa, ¿no? Pero en estos casos, sí, eviten que las redes sociales sean su fuente de información. Las redes sociales son maravillosas para muchas cosas, pero como fuente de información, tienen sus piedritas, sus piedritas, sus piedrotas, ¿no? Porque hay una difusión incontrolada de noticias, ¿no? Entonces, fíjense un poco más de los medios tradicionales, ¿no? De la prensa, por ejemplo, y aún así hay que tener cuidado con eso, ¿no? De preferencia, vayan a la fuente. En la noticia muchas veces, muchos de los medios tradicionales de comunicación difunden una noticia, a veces sin mala fe, pero la hacen parecer de otro modo, ¿no? La hacen parecer de un modo que no es el real, ¿no? Exageran o lo interpretan simplemente de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces en las noticias, por lo menos dicen, fue publicado en tal revista, no sé qué, vayan a la fuente original, vayan a la revista científica. Hoy en día es muy fácil de acceder a este tipo de revistas que son rigurosas, obviamente también tienen fallos, ¿no? Pero verifican la información, son evaluadas por pares, todo. Y entonces, si pueden ir a la fuente original de la información, es mucho mejor, ¿no? Sobre todo, eviten las redes sociales, ¿no? Desconfíen, ¿no? De eso. Claro. Gracias, Roberto. doctor. Adelante, doctor Creo que Enríquez. ya regresó, Sí. Raúl. Sí, bueno, pasó, Raúl? felicidades. Gracias, Felicidades, Alejandro. Qué bien que te has animado a poner un tema que es controversial, sí, que tiene muchos elementos de historia y que tiene a tantos, seguramente jóvenes, porque hay muchos nombres que no conocemos, pero la porra está grande y eso es muy agradable, ¿no? Qué bueno, felicidades. Yo Muy quiero bien. hacerte un comentario, Dime. porque justamente en este momento nosotros tenemos todos una gran cantidad de información que hay que filtrar y que hay que valorar y que tenemos que saber ponderar. ¿Por qué? Porque no es fácil decir qué sirve, qué no sirve. Hay una pregunta que dice, ¿sirve la vacuna o no sirve? ¿Cuál de las vacunas es buena, cuál no? Y todo eso nos recuerda a todos que justamente el gran valor de la investigación científica consiste en ir resolviendo paso a paso y creciendo a pesar de que no tenemos verdades absolutas. Nosotros, la ciencia, como lo has enunciado de una manera muy bonita, muy clara, viene creciendo el conocimiento y aparentemente es a partir de los últimos 250 años o menos en donde la química ve su florecimiento. Antes de eso, son miles de años donde es la experiencia de la humanidad la que va dando la pauta de lo que sirve, de lo que no sirve, lo que es tóxico, lo que es veneno. Paracelso decía, la dosis es lo que hace al veneno. Totalmente. Y hubo una época donde la humanidad pensó que, por ejemplo, cosas como el mercurio o como los venenos o los elementos tóxicos podían ser muy útiles para curar enfermedades. Y esto viene al caso porque la quimioterapia, por ejemplo, que es parte de lo que nos ocupa y nos gusta a todos como químicos, la quimioterapia que nace en 1905 con Paul Ehrlich, nace justamente con un compuesto tóxico que es un arsenical.
¿sí? Que llamó Salvarsan, y era nada menos que un complejo de arsénico, ¿sí? Que sirvió para tratar la sífilis. Y esto poco a poco se va resolviendo, se van encontrando los efectos, y el primer axioma que surge de aquí es decir, no existen fármacos ahora mismo, ni uno de ellos, ni uno solo, que no tenga efectos secundarios. Es decir, que sea... Incluso voy a completar tu frase. No existe Sí, sustancia que no tenga alguna toxicidad a una cierta dosis, ¿no? Que claro, la toxicidad, como acabas de mencionar, es totalmente una cuestión de dosis. No importa. Esa es otra cosa. En alguna otra conferencia lo había mencionado justamente a chicos de prepa, que decía sí, que tener cuidado de, si algo, de decir que si algo es natural no hace daño y si algo es artificial es claro, muy tóxico, ¿no? Porque por todo depende de supuesto. la dosis, ¿no? Todo depende de la dosis. Exacto, y eso lo mencionaste de una manera muy bien, lo trajiste a la mesa de discusión, y es bueno que los jóvenes que están escuchando tu plática, ¿sí? Tengan en mente el hecho de que no existen sustancias mágicas. Todos los elementos que habrán de utilizarse como fármacos tienen que tener el contexto de su propia utilidad, ¿sí? Y las propias vacunas, no todas han sido exitosas. Hay vacunas que han sido de experiencias muy malas históricamente, aunque las vacunas se remontan a poco más de 200 años, ¿sí? Tenemos ese conocimiento. Probablemente lo que veamos después de esta pandemia sea el florecimiento de un nuevo conocimiento que sea menos encuadrado en el hecho de rendir un culto sin filtros a esto que llamamos la verdad científica. La verdad Ojalá. científica, sí, bueno, esta es una de las... La verdad científica que rodeaba cuando salió el medicamento talidomida, ¿sí? Fue dramáticamente echada por tierra por los efectos terribles que fueron descubriéndose a pesar de haber sido hecha con toda la buena voluntad, ¿no? Y Pero se saltaron pruebas en la talidomida, no lo hicieron bien también. claro, Se pero era saltaron, nada menos... hicieron mal las fases de comprobación. Sí, ahora que tenemos mejores fases de comprobación, yo creo que debemos todos como científicos y los que quieren ser científicos y los que quieren mantener mente abierta y un juicio crítico en el cual no se condenan ni se llevan al pedestal de la droga mágica, que nos da, por ejemplo, el caso de la aspirina, que surge como analgésico y que acaba siendo un anticoagulante excelente. Y esto mismo es la historia de lo que tú has mencionado de una manera excelente. Es lo que hacía Paracelso con el laudano, o láudano, como dicen algunos. El láudano era la mezcla que curaba todo, ¿sí? Pero la mezcla que curaba todo era justamente lo que mencionaste, que es una mezcla de polvo de oro en miel, ¿sí? Y con opio, con goma de opio. Ese era el laudano o láudano del suizo Paracelso. Esto nos debe poner en justa dimensión y hacer que los científicos seamos un poco más humildes en lanzar anatemas, condenas, etcétera, de manera gratuita antes de conocer esto que tú has mencionado muy bonito. En él hace falta conocer y conocer más, siempre. Por eso nuestra profesión de químicos es una profesión que ahora sí nos podemos poner el traje de Merlín y decir, estamos en búsqueda de buenas verdades, pero nunca serán absolutas, ¿sí? Nunca tendremos ni seremos poseedores de una verdad que nos diga ya resolvimos nada. De hecho, la quimioterapia va a ser una época de la humanidad donde utilizamos compuestos hipertóxicos, pero que no matan solamente a las células cancerosas, también matan a las sanas. Y no tenemos esa especificidad que es una entelequia, es un sueño para todos los investigadores, para los oncólogos, que desearían con toda la fuerza de su alma tener un fármaco que
solamente atacar a células cancerosas. Y eso no existe todavía. Todavía no. Pero felicidades, Alejandro. Qué bonito tema trajiste. Ojalá que todo el mundo esté tan contento como yo de escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctor Enríquez. Doctor, una pregunta más, si le parece, de Gracias. Pacheco Rodríguez. Dice, en su opinión, experiencia y Las que quieran. conocimiento, ¿qué tanto recomienda el uso de las vacunas y por qué? ¿En general las vacunas? Sí, Pues sí, hay que en ponerse general. todas las que sean posibles, ¿no? Sí. Me supongo que está preguntando también por la vacuna del coronavirus. Yo no soy experto en vacunas, no soy inmunólogo, ni pretendo saber del tema. La información que he visto es que son bastante seguras, que se han comprobado hasta donde se puede, de acuerdo al tiempo que llevan de desarrollo, ¿vale? Si hablamos de las vacunas en general, pónganse todas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Estas que están aquí, pues bueno, para esta nueva enfermedad, yo confío en que se hayan hecho de la manera adecuada y que se hayan hecho todas las fases de verificación, ¿no? No nos queda más que confiar hasta por ahora, ¿no? Y por la situación tan grave que vivimos, ¿no? Pero repito, yo carezco de muchos conocimientos de inmunología. No es mi área, ¿no? Para nada. Claro, doctor, muchas gracias. Tiene un par de felicitaciones. Muchas felicidades por la plática, un tema muy interesante. Y José Pablo Díaz pregunta si es posible una resistencia del parásito a la cura. Que yo sepa, hay que preguntarles de nuevo a los microresistencia, no los parásitos, ni algunos otros organismos. Las bacterias sí, pero creo que los parásitos no estoy 100% seguro, pero creo que no. Ok, gracias, doctor. Creo que son todas las preguntas. Doctor, nada más quisiera comentarle si tiene algún otro comentario de cierre, algo que quisiera aportar adicional a su conferencia muy interesante. No, nada que aportar. Simplemente agradecer de nuevo por la invitación. Muchas gracias tanto a los profesores las profesoras de la Escuela Nacional Preparatoria. Usualmente también vamos, ¿no? En persona la gente de la UNAM, bueno, también es de la UNAM, de CEU, quiero decir, ¿no? Del instituto, a dar las charlas presenciales y ojalá que en algún momento no muy lejano lo podamos retomar porque no hay nada como ver las caras de la gente, ¿no? Que ahora simplemente no se puede mucho, ¿no? Bueno, alguna imagen, ¿no? Pero estar en vivo siempre es mucho mejor, ¿no? Entonces, cuídense mucho, ojalá nos podamos ver pronto, ¿no? Sí, Y claro, doctor, que pues todo salga de la mejor manera. muchísimas gracias. Creo que todos estamos esperando ese momento en regresar a las actividades. Soy muy poco original, yo lo sé, pero bueno. No se preocupe. Bueno, doctor, maestra Ingrid, no sé si quisiera agregar algún comentario. Bueno, por mi parte, simplemente agradecer por parte del plantel número 7 la organización que ha tenido el Instituto de Química. También agradecer al doctor Alejandro Cordero por su excelente ponencia, muy interesante. Muchísimas gracias. Yo creo que todos nosotros nos llevamos grandes aprendizajes. Y también invitar a los asistentes a unirse en el canal de YouTube para poder seguir este ciclo de conferencias. Y también aprovecho para hacer la invitación de la próxima conferencia que está a cargo del plantel número 8 con la doctora Verónica García. La ponencia se llama Las mujeres en la tabla periódica y se va a llevar a cabo el próximo jueves 4 de febrero a las 12:50. Por mi parte eso sería todo. Les agradecemos muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor Cordero, nuevamente. Muchas gracias a todos los profesores de la Escuela Nacional que nos ayudan con sus alumnos. Muchas gracias a todos los investigadores del Instituto de Química que también estuvieron presentes. A todos los alumnos, muchísimas gracias. Y les reiteramos las invitaciones a participar en los seminarios de capacitación y que se hacen también con la Fundación INCIDE, así como los cursos de capacitación que da el Instituto de Química. La información está en el chat y con mucho gusto, si quieren visitar la página, también ahí estamos a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Un gran saludo a todos. Gracias.